Existe un tipo de silencio de Dios que asusta incluso a las personas de fe más profunda. No es el silencio de alguien que nunca creyó. Es el silencio que aparece después de años de oración, después de muchos cultos, después de incontables noches con la Biblia abierta sobre la mesa. Sigues leyendo las Escrituras, sigues orando, sigues buscando a Dios, pero algo dentro de ti comienza a notar que el corazón ya no reacciona igual. Las palabras parecen lejanas, la presencia de Dios parece distante. Y lo más doloroso es que casi nadie habla de eso. John Wesley conocía muy bien esa sensación. Antes de convertirse en uno de los hombres más usados por Dios en su generación, atravesó temporadas en las que su alma parecía completamente seca. Predicaba sobre fe mientras luchaba en secreto contra un vacío espiritual que no conseguía explicar. Leía la Biblia todos los días, pero hubo noches en las que las Escrituras parecían solo tinta sobre papel, y fue precisamente en medio de esa oscuridad espiritual cuando comenzó a descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. La mayoría de las personas piensa que la solución para volver a sentir al Espíritu Santo es esforzarse más horas de oración, más ayunos, más actividades espirituales. Pero Wesley descubrió algo diferente durante las madrugadas silenciosas en las que buscaba desesperadamente volver a escuchar la voz de Dios. Comprendió que el problema no era solamente la falta de lectura bíblica. El problema era que había dejado de existir un verdadero encuentro, y lo que empezó a hacer con las Escrituras en los días más difíciles de su vida espiritual volvió a encender su corazón de una manera profunda y real. No fue un espectáculo emocional, no fueron gritos ni emociones vacías. Fue algo silencioso, íntimo y poderoso, capaz de despertar nuevamente un corazón cansado. Tal vez llegaste a este video porque tú también sientes que algo cambió dentro de ti. Tal vez todavía amas a Dios, pero ya no sientes su presencia como antes. Tal vez tus oraciones se volvieron automáticas. Tal vez abres la Biblia esperando escuchar la voz de Dios y terminas cerrándola sintiendo solamente silencio. Pero existe un detalle en la manera en que John Wesley leía las Escrituras cuando Dios parecía distante que casi nadie menciona hoy. Y cuando descubras lo que hacía en secreto durante sus momentos más oscuros, tu manera de leer la Biblia podría cambiar para siempre. John Wesley llegó a un momento de su vida en el que comenzó a darse cuenta de algo aterrador. Estaba rodeado de actividades espirituales, hablaba de Dios constantemente, estudiaba teología, predicaba sermones y ayudaba a las personas, pero en lo profundo de su corazón existía una sensación que no conseguía ignorar. Su fe se estaba enfriando lentamente. Y lo más peligroso de una fe fría es que muchas veces nadie alrededor lo nota. Por fuera, Wesley parecía un hombre completamente entregado a Dios. Las personas lo admiraban, escuchaban sus palabras, respetaban su disciplina espiritual. Pero cuando las noches llegaban y él quedaba solo delante de las Escrituras, algo dentro de él comenzaba a quebrarse. Había momentos en los que abría la Biblia y sentía que su corazón permanecía inmóvil. Las palabras estaban allí, pero el fuego ya no estaba. Eso comenzó a asustarlo profundamente, porque Wesley entendía algo que mucha gente ignora hoy. Es posible hablar sobre Dios y aún así sentirse lejos de Él. Es posible mantener una apariencia espiritual mientras el alma pierde sensibilidad poco a poco. Y cuanto más intentaba resolver eso apenas con disciplina y esfuerzo humano, más percibía que existía una distancia invisible creciendo dentro de sí. Hubo noches en las que él se preguntó si realmente conocía a Dios de la manera que imaginaba. No porque hubiera abandonado la fe, sino porque ya no sentía aquella convicción viva que antes ardía dentro de él. Su mente estaba llena de conocimiento bíblico, pero su corazón tenía hambre de presencia. Y fue justamente en medio de esa lucha silenciosa donde Wesley comenzó a entender algo que transformaría completamente su relación con las Escrituras. El problema no estaba en la Biblia. El problema estaba en la forma en que se estaba acercando a ella. La mayoría de las personas cree que leer más capítulos resolverá el vacío espiritual.
Wesley descubrió que alguien puede leer páginas enteras sin realmente escuchar la voz de Dios. Y lo que comenzó a hacer después de entender eso fue tan diferente de lo que muchos cristianos hacen hoy, que cambió no solamente su manera de leer la Biblia, sino también su manera de sentir nuevamente al Espíritu Santo. Cuando Dios parece distante, la mayoría de las personas comete exactamente el mismo error. Intentan llenar el silencio con más información. Escuchan más predicaciones, consumen más contenido cristiano, leen más capítulos de la Biblia rápidamente, esperando sentir algo otra vez. Pero John Wesley comenzó a percibir que cuanto más transformaba las Escrituras en una obligación religiosa, más seco se sentía por dentro. Y eso lo llevó a una pregunta incómoda. ¿Era posible leer la Biblia todos los días y aún así no escuchar verdaderamente a Dios? Esa pregunta comenzó a perseguirlo en silencio. Wesley se dio cuenta de que durante mucho tiempo había abierto las Escrituras con la mente acelerada. Muchas veces buscaba respuestas rápidas, conocimiento, argumentos, preparación para enseñar a otras personas. Pero su alma seguía cansada. Entonces empezó a entender algo que cambiaría completamente su forma de acercarse a la palabra de Dios. La Biblia no fue escrita solamente para informar la mente, fue escrita para despertar el corazón. Y cuando comprendió eso, dejó de intentar apenas estudiar a Dios. Comenzó a intentar escuchar a Dios. Ese cambio parece pequeño, pero transformó completamente su vida espiritual. Porque existe una gran diferencia entre leer las Escrituras para terminar una tarea espiritual y abrir la Biblia con hambre de encontrar la voz de Dios dentro de cada palabra. Wesley entendió que muchas veces las personas pasan por capítulos enteros sin detenerse ni un segundo para permitir que una única frase toque realmente el corazón. Fue entonces cuando comenzó a desacelerar. En vez de correr por páginas y más páginas, empezó a permanecer en pequeños trechos de las Escrituras. Leía lentamente, repetía ciertas palabras en voz baja, pensaba profundamente en cada frase, y por primera vez en mucho tiempo, la Biblia dejó de sentirse distante. No porque las palabras hubieran cambiado, sino porque su corazón comenzó a acercarse de una manera diferente. Y existe un detalle específico sobre la manera en que Wesley meditaba en las Escrituras durante las madrugadas más oscuras de su vida, que hizo que la presencia de Dios volviera a tocar su corazón de forma profunda. Ese detalle parece simple, pero puede cambiar completamente la forma en que tú lees la Biblia a partir de hoy. Lo que John Wesley comenzó a hacer durante sus momentos más oscuros espiritualmente era tan simple que muchas personas hoy lo ignorarían. Pero fue exactamente allí donde algo dentro de él empezó a despertar nuevamente. En vez de abrir la Biblia para leer muchos capítulos rápidamente, Wesley comenzó a sentarse en silencio delante de las Escrituras como alguien que tiene hambre de escuchar una sola palabra de Dios. No le interesaba terminar una cantidad de páginas. No estaba intentando cumplir una obligación religiosa. Él quería volver a sentir que Dios todavía estaba cerca, y eso cambió completamente su manera de leer. Había noches en las que tomaba apenas un pequeño trecho bíblico y permanecía allí durante mucho tiempo. Leía lentamente cada frase, repetía ciertas palabras varias veces, cerraba los ojos, pensaba profundamente en lo que acababa de leer. Luego, transformaba esas palabras en oración. Cuando leía algo sobre paz, comenzaba a hablar con Dios sobre el caos dentro de su propia mente. Cuando leía sobre gracia, recordaba su cansancio espiritual y pedía a Dios que quebrara nuevamente su dureza interior. Cuando encontraba una promesa en las Escrituras, no seguía adelante rápidamente. Permanecía allí hasta que aquella verdad descendiera de la mente hacia el corazón. Y fue ahí donde algo empezó a acontecer. Porque Wesley descubrió que muchas veces las personas leen la Biblia apenas con los ojos, pero nunca permiten que las Escrituras entren realmente en el alma. Él entendió que la presencia de Dios no siempre llega en medio de emociones intensas o grandes manifestaciones. A veces llega silenciosamente, mientras una única frase bíblica
comienza a quebrar la frialdad que existe dentro del corazón. Hubo momentos en los que Wesley permanecía meditando durante largos minutos en un solo pasaje de las Escrituras. No estaba apurado, no quería terminar rápido. Él mismo comenzó a percibir que cuanto más desaceleraba delante de la palabra de Dios, más sensible se volvía espiritualmente. La Biblia dejó de ser apenas un libro que él estudiaba. Se convirtió nuevamente en un lugar de encuentro. Y existe una frase que resume perfectamente lo que comenzó a suceder dentro de Wesley durante esos períodos de búsqueda silenciosa. Él entendió que no debía leer las Escrituras hasta terminar un capítulo. Debía permanecer en ellas hasta que una verdad volviera a incendiar su corazón. Pero lo más impactante ocurrió después, porque hubo una noche específica en la que algo dentro de Wesley finalmente volvió a despertar de una manera que él jamás olvidaría. Hubo una noche que John Wesley jamás consiguió borrar de su memoria. Después de tanto tiempo, luchando contra aquel vacío espiritual silencioso, algo comenzó a cambiar dentro de él de una forma profunda y real. No ocurrió en medio de una multitud. No fue durante un gran evento religioso. No hubo espectáculo, ni emoción forzada, ni palabras ensayadas. Fue algo mucho más íntimo. Mientras meditaba en las Escrituras y permanecía delante de Dios con un corazón completamente quebrantado, Wesley comenzó a sentir que aquellas palabras ya no estaban solamente delante de sus ojos. Era como si atravesaran lentamente las partes más secas de su alma. Y entonces sucedió algo que él describiría años después de una manera muy simple, pero extremadamente poderosa. Su corazón comenzó a sentirse extrañamente calentado. No era solamente emoción humana. Era como si el peso espiritual que había cargado durante tanto tiempo comenzara a desaparecer lentamente. La culpa, el cansancio, la sensación de distancia. Todo empezó a perder fuerza delante de aquella presencia silenciosa que volvía a tocar su interior. Por primera vez en mucho tiempo, Wesley no estaba apenas leyendo sobre Dios. Sentía que Dios estaba nuevamente cerca. Y quizás lo más impactante de esta experiencia es que no nació de prisas espirituales, esfuerzos exagerados ni religiosidad vacía. Nació de un hombre cansado que decidió permanecer delante de las Escrituras hasta que su alma volviera a escuchar la voz de Dios. Eso cambia completamente la manera de entender la presencia del Espíritu Santo. Porque muchas personas hoy creen que necesitan sentir algo extremadamente intenso para saber que Dios está cerca. Pero Wesley descubrió que muchas veces el Espíritu Santo vuelve a tocar el corazón silenciosamente, mientras alguien medita profundamente en una única verdad bíblica. Una paz inesperada, una lágrima que aparece sin explicación, un peso que comienza a salir del pecho, la sensación de que Dios nunca te abandonó realmente, y tal vez eso es exactamente lo que muchas personas han perdido hoy. Todavía tienen acceso a las Escrituras, todavía escuchan predicaciones, todavía asisten a la iglesia, pero viven cansadas, distraídas y emocionalmente desconectadas de Dios. Y lo que está provocando esta frialdad espiritual en tantas personas actualmente es mucho más profundo de lo que la mayoría imagina. La mayoría de las personas piensa que la frialdad espiritual aparece de un día para otro, pero no sucede así. El corazón normalmente se enfría lentamente, en silencio, mientras la mente se llena de ruido. Y John Wesley comenzó a percibir eso claramente en su generación. Las personas seguían hablando de Dios, pero ya no permanecían en silencio delante de Él. Seguían leyendo las Escrituras, pero de manera apresurada. Abrían la Biblia mientras pensaban en otras cosas. Terminaban capítulos enteros sin recordar una sola frase minutos después, y poco a poco, la presencia de Dios comenzó a sentirse distante. Hoy ocurre exactamente lo mismo. Mucha gente despierta y lo primero que toca no es la Biblia, es el teléfono. La mente se llena de noticias, videos cortos, preocupaciones, comparaciones y ansiedad antes de tener un solo momento de silencio con Dios. Cuando finalmente intentan orar o leer las Escrituras, el corazón ya está cansado, acelerado y dividido.
Por eso tantas personas dicen que ya no sienten nada. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque el alma perdió la capacidad de permanecer quieta el tiempo suficiente para escucharlo. Wesley entendió algo que se volvió raro en nuestros días. La presencia de Dios muchas veces se manifiesta en la quietud, no en la velocidad. Y cuanto más distraída está una persona, más difícil se vuelve percibir la voz de Dios dentro de las Escrituras. Ese es uno de los mayores problemas espirituales de esta generación. Las personas consumen mensajes cristianos constantemente, pero casi no meditan profundamente en la palabra de Dios. Escuchan versículos rápidos, publicaciones rápidas, reflexiones rápidas. Todo se volvió inmediato, incluso la vida espiritual. Pero el corazón humano no fue creado para vivir conectado a todo y profundamente conectado a nada. Y fue exactamente por eso que Wesley comenzó a cambiar completamente su rutina espiritual. Él entendió que no necesitaba apenas más información bíblica. Necesitaba crear espacio dentro de sí mismo para que la voz de Dios volviera a encontrar lugar. Entonces comenzó a practicar algo extremadamente simple, pero poderoso, que cualquier persona puede comenzar a hacer esta noche. Y esa práctica cambió completamente la manera en que leía la Biblia y sentía nuevamente la presencia del Espíritu Santo. John Wesley comenzó a hacer algo extremadamente simple antes de abrir la Biblia. Se detenía. Puede parecer pequeño, pero eso cambió completamente su vida espiritual. Antes de leer cualquier versículo, permanecía algunos minutos en silencio, sin prisas, sin intentar impresionar a Dios con palabras bonitas, sin correr para terminar una cantidad de capítulos. Apenas permanecía quieto delante de las Escrituras como alguien que realmente necesitaba escuchar la voz de Dios, y después comenzaba a leer lentamente. No 10 capítulos, no grandes cantidades de texto, a veces apenas unos pocos versículos, pero cada palabra recibía atención profunda. Cuando una frase tocaba su corazón, Wesley no seguía adelante rápidamente. Permanecía allí, repetía aquellas palabras varias veces, pensaba en ellas, transformaba aquel trecho bíblico en oración, hablaba con Dios sobre lo que acababa de leer. Si las Escrituras hablaban sobre miedo, él confesaba sus propios temores. Si hablaban sobre gracia, recordaba cuánto necesitaba nuevamente la misericordia de Dios dentro de sí. Si encontraba una promesa bíblica, no leía como alguien distante, leía como una persona hambrienta, intentando creer otra vez que Dios todavía estaba cerca. Y poco a poco, algo comenzó a cambiar dentro de él, porque la Biblia dejó de ser apenas un texto religioso. Se convirtió nuevamente en conversación. Eso es lo que muchas personas nunca aprendieron. La lectura bíblica no fue creada para ser apenas una obligación espiritual. Fue creada para aproximar el corazón humano de la presencia de Dios. Y cuando alguien desacelera lo suficiente para meditar profundamente en las Escrituras, algo empieza a acontecer dentro del alma. La ansiedad pierde fuerza. El corazón comienza a aquietarse. La mente deja de correr por algunos minutos y la voz de Dios vuelve a encontrar espacio. Tal vez esta noche tú no necesites leer más capítulos. Tal vez necesites apenas sentarte en silencio, abrir las Escrituras lentamente y permanecer en una única verdad bíblica hasta que tu corazón vuelva a despertar. Porque fue exactamente eso lo que John Wesley descubrió durante sus días más oscuros. Y lo que comenzó como una práctica silenciosa terminó transformándose en una llama espiritual que impactaría miles de vidas después. Cuando John Wesley volvió a escuchar la voz de Dios dentro de las Escrituras, algo comenzó a cambiar no solamente en sus momentos de oración, sino en toda su vida. La paz que había desaparecido lentamente comenzó a regresar. La Biblia dejó de parecer un deber pesado. Su corazón volvió a sentir sensibilidad espiritual. Y aquello que antes era apenas conocimiento religioso, se transformó nuevamente en una experiencia viva con Dios. Eso explica por qué sus palabras impactaban tanto a las personas. Wesley no hablaba solamente de teorías bíblicas, hablaba como alguien que había atravesado el silencio espiritual y había encontrado nuevamente la presencia de Dios
en medio de las Escrituras. Existía verdad en sus palabras, porque primero existía transformación dentro de su propio corazón. Y quizás esa sea la parte más importante de toda esta historia. Dios nunca estuvo lejos de Wesley. El problema era que su alma estaba cansada, acelerada y sofocada por exceso de esfuerzo religioso sin verdadera profundidad espiritual. Y cuando desaceleró delante de la palabra de Dios, comenzó a percibir algo que muchas personas todavía no entienden hoy. La presencia de Dios no siempre llega con ruido. Muchas veces llega en silencio. Llega mientras alguien medita profundamente en un versículo. Llega mientras lágrimas silenciosas caen sobre una Biblia abierta. Llega cuando el corazón finalmente deja de correr por algunos minutos. Tal vez has pasado demasiado tiempo intentando sentir a Dios a través de emociones intensas, experiencias fuertes o respuestas inmediatas. Pero quizás el Espíritu Santo está esperando que regreses al lugar simple donde todo comienza nuevamente. Las Escrituras. Tal vez Dios todavía está hablando. Tal vez su voz nunca desapareció. Tal vez solamente necesitas volver a escucharlo de la manera correcta. Y si esta noche decides sentarte en silencio, abrir la Biblia sin prisas y permanecer delante de una única verdad hasta que toque profundamente tu corazón, podrías descubrir exactamente lo que John Wesley descubrió en sus días más oscuros: que Dios continúa cerca de aquellos que todavía tienen hambre de escucharlo. Existe algo que pocas personas entienden sobre la vida espiritual. El corazón humano siempre será moldeado por aquello delante de lo que permanece todos los días. Y por eso, tantas personas se sienten vacías espiritualmente, aunque continúen llamándose creyentes. Permanecen horas delante de preocupaciones, horas delante de distracciones, horas alimentando ansiedad, miedo y ruido mental, pero apenas algunos minutos delante de la presencia de Dios. John Wesley comenzó a entender que las Escrituras no fueron entregadas solamente para enseñar verdades espirituales. Fueron entregadas para transformar lentamente el interior de una persona. Y esa transformación no ocurre en medio de la prisa, ocurre en la permanencia. Por eso, cuanto más Wesley permanecía meditando profundamente en la palabra de Dios, más sensible se volvía espiritualmente. Su mente comenzó a aquietarse, su corazón comenzó a recuperar hambre por Dios, y aquello que parecía una fe fría y cansada empezó a convertirse nuevamente en una llama viva. Eso también puede ocurrir contigo. No importa cuánto tiempo llevas sintiéndote distante espiritualmente. No importa si tus oraciones se volvieron automáticas. No importa si hace mucho tiempo que no sientes paz al abrir la Biblia. Mientras todavía exista hambre dentro de tu corazón, todavía existe un camino de regreso. Y quizás el primer paso no sea hacer más. Quizás sea desacelerar, permanecer algunos minutos en silencio, abrir las Escrituras sin presión, leer lentamente, meditar profundamente y permitir que una única verdad bíblica vuelva a tocar las partes más cansadas de tu alma. Porque fue exactamente así que el corazón de John Wesley volvió a despertar, no a través de religiosidad vacía, no a través de esfuerzo desesperado, sino a través de un encuentro silencioso y profundo con Dios dentro de las Escrituras. Y tal vez sea exactamente ese encuentro lo que tu alma ha estado buscando durante mucho tiempo. Tal vez hoy muchas personas no necesitan una nueva predicación motivacional, no necesitan más ruido espiritual, no necesitan correr desesperadamente detrás de experiencias emocionales cada vez más intensas. Tal vez lo que realmente necesitan es volver al lugar donde el corazón aprende a escuchar otra vez. John Wesley descubrió eso en sus momentos más oscuros. Descubrió que Dios todavía habla en medio del silencio. Habla cuando una persona cansada se sienta delante de las Escrituras con sinceridad. Habla cuando alguien deja de intentar impresionar a Dios y comienza simplemente a buscarlo con hambre verdadera. Y quizás esa sea la razón por la que llegaste hasta este video, porque algo dentro de ti todavía desea sentir nuevamente la presencia de Dios. Todavía existe una parte de tu corazón que no quiere vivir una fe fría, automática y distante.
todavía existe hambre espiritual dentro de ti, y mientras exista hambre, todavía existe esperanza. Tal vez esta noche, antes de dormir, tú puedas hacer algo diferente. Sin prisas, sin presión, sin intentar sentir emociones forzadas. Apenas abre la Biblia. Permanece algunos minutos en silencio. Lee lentamente. Permite que cada palabra descienda de la mente hacia el corazón. Y quizás descubras lo mismo que John Wesley descubrió hace muchos años, que Dios nunca dejó de estar cerca, que su voz todavía continúa viva dentro de las Escrituras, y que el Espíritu Santo aún toca profundamente a aquellos que permanecen delante de Dios, con un corazón sincero y dispuesto a escucharlo. Hay personas que abandonan la oración porque creen que Dios dejó de escucharlas. Hay personas que dejan de abrir la Biblia porque sienten que nada cambia dentro de ellas. Y poco a poco, sin darse cuenta, comienzan a acostumbrarse a vivir espiritualmente vacías. Eso fue exactamente lo que John Wesley se negó a aceptar. Incluso en los periodos más fríos de su vida espiritual, existía algo dentro de él que continuaba buscando a Dios sinceramente. Aunque no sintiera nada por momentos, aunque el silencio pareciera pesado, aunque su corazón estuviera cansado. Y fue esa búsqueda silenciosa lo que terminó transformando completamente su vida. Porque Dios tiene una manera especial de encontrarse con aquellos que continúan buscándolo incluso en medio de la sequedad espiritual. Muchas personas buscan a Dios solamente cuando sienten emoción. Pero los encuentros más profundos normalmente acontecen cuando alguien decide permanecer fiel incluso durante el silencio. Wesley entendió eso. Entendió que la verdadera transformación espiritual no nace de momentos pasajeros de entusiasmo. Nace de una relación profunda construida lentamente delante de las Escrituras, en secreto, cuando nadie está mirando. Y quizás hoy Dios no está esperando perfección de ti. Tal vez no está esperando grandes discursos espirituales. Tal vez solo está esperando que vuelvas a sentarte delante de su palabra con humildad, paciencia y hambre sincera de escucharlo nuevamente. Porque una única verdad bíblica puede cambiar completamente el rumbo de una vida. Una única frase puede traer paz a una mente cansada. Un único momento de silencio delante de Dios puede despertar nuevamente un corazón que parecía apagado. Y si existe algo que la historia de John Wesley demuestra claramente, es esto. Dios todavía sabe cómo encender otra vez un alma que pensaba haber perdido el fuego espiritual. Tal vez, después de escuchar todo esto, exista una pregunta dentro de ti. ¿Y si Dios también quiere volver a tocar mi corazón? La respuesta es más simple de lo que imaginas. Sí, porque la historia de John Wesley no es solamente la historia de un hombre del pasado. Es el recordatorio de que Dios continúa acercándose a personas cansadas, heridas y espiritualmente frías, incluso hoy. Personas que todavía tienen dudas, personas que luchan contra el silencio, personas que abren la Biblia esperando escuchar nuevamente la voz de Dios. Y quizás el mayor error que alguien puede cometer es creer que la distancia espiritual significa abandono. No significa. Muchas veces, el corazón apenas necesita volver a desacelerar para percibir que Dios todavía está allí, todavía hablando, todavía llamando, todavía esperando. Por eso no transformes tu relación con Dios en una carrera religiosa agotadora. No leas las Escrituras apenas para cumplir una obligación. No intentes llenar el vacío espiritual apenas con más información. Permanece, respira, escucha. Permite que la palabra de Dios vuelva a entrar lentamente en las partes más profundas de tu alma, porque fue exactamente allí donde John Wesley volvió a encontrar el fuego espiritual que pensaba haber perdido. Y tal vez sea exactamente allí donde tu corazón también volverá a despertar. Si este mensaje habló profundamente contigo, no ignores esa sensación dentro de tu corazón. A veces, Dios comienza a tocar una vida de manera silenciosa, casi imperceptible, mientras una persona simplemente escucha una verdad que necesitaba oír hace mucho tiempo. Tal vez hoy no fue casualidad que llegaste hasta aquí. Tal vez tu alma estaba cansada de correr,
cansada de una fe automática, cansada de buscar a Dios solamente en medio del ruido. Y quizás este sea el momento de volver al lugar simple, donde tantas personas reencontraron paz durante generaciones. Las Escrituras, no como obligación, no como rutina vacía, sino como un encuentro, porque Dios todavía continúa hablando con aquellos que se sientan delante de su palabra con humildad y hambre sincera de escucharlo. Y si esta noche decides desacelerar por algunos minutos, cerrar las distracciones y abrir la Biblia con un corazón dispuesto, podrás descubrir algo que transformó completamente la vida de John Wesley, que el Espíritu Santo todavía sabe cómo encender nuevamente un corazón que parecía frío, que Dios todavía permanece cerca incluso durante el silencio, y que una sola palabra recibida profundamente puede cambiar más una vida que años enteros de religiosidad superficial. Si este video tocó tu corazón, escribe en los comentarios la frase: quiero volver a escuchar la voz de Dios. Y mientras escribes eso, recuerda algo importante. Tal vez Dios nunca dejó de hablar. Tal vez solo estaba esperando que volvieras a escucharlo en silencio.